primero, indicarles que no va a haber examen de laboratorio, porque acaban de llegar. La nota final se va a sacar de sus informes y de sus asistencias. ¿Ya? Solamente preocupense por el examen de exámenes. Ya, ahora, continuando. Estábamos hablando un poco de cáncer, ya que el tema del día de hoy es genómico molecular y lo vamos a orientar a eso. ¿Ya? Ahora, para hablar de cáncer, como había dicho antes, es una enfermedad genética, que diferenciando lo que es genético hereditario. Y que sea genético quiere decir que están implicados los genes. ¿Qué tipos de genes están involucrados aquí? Inicialmente fueron descubiertos, o fue descrito, que el cáncer era ocasionado por el desequilibrio de dos genes. Dos tipos de genes. Uno llamado genes supresores de tumores, ¿okay? Y el otro llamado oncogenes. Ahora, ¿cómo explicamos este tipo de genes? No es un gen, son un grupo de genes que tienen una función específica. Ahí lo estamos viendo, pero lo explico acá. Un oncogen, que acabo de mencionar, es solamente un gen que está en el cáncer. En las personas que no tienen cáncer no está el oncogen. Que en sí está en las personas que no tenemos cáncer es el denominado proto-oncogen, que es un paso antes del oncogen. Todos nosotros tenemos proto-oncogenes funcionando en nuestras células y también tenemos genes supresores de tumores. Que tenemos ambos grupos de genes. ¿Qué hace un proto-oncogen? Un proto-oncogen lo que hace es un gen que codifica una proteína y esta proteína va a liderar la proliferación celular. Lo que es normal en muchos tejidos nuestros, ¿cierto? Que siempre se estén renovando las células. El gen supresor de tumor hace exactamente lo contrario. Cuando ya no debe proliferar más las células para que el tejido no siga creciendo, lo que hace es, esa proteína es detener la señal y que determine la proliferación. Entonces, para que haya un equilibrio que hay en el crecimiento de un tejido, estos dos tipos de genes deben estar también en equilibrio. ¿Cierto? Si un proto-oncogen tiene una actividad como a 10 y un gen supresor tiene una actividad como a 10, habrá un equilibrio. Si un proto-oncogen tiene una actividad como a 10 y el otro, el supresor, tiene 1,5, ¿qué pasará? Prolifera, ¿verdad? Porque la señal de proliferación es mayor que la del gen supresor. Si es al revés, no va a proliferar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Lo que sucede en cáncer es eso, hay un desequilibrio entre ambos tipos de genes. Entonces tenemos, para el desarrollo de un tumor, dos casos. El primer caso, que haya un proto-oncogen activado. Constitutivamente activado, quiere decir constitutivo que siempre va a estar activado sin regulación alguna. Esta activación puede ser debido a una mutación. Entonces, en este proto-oncogen se adquiere una mutación activadora, este proto-oncogen deja de ser proto-oncogen para llamarse oncogen. Y al ser oncogen, su actividad es mucho mayor que los genes supresores de tumores y se lidera la proliferación excesiva y por lo tanto los tumores. ¿Ya? Puede pasar también con el gen supresor de tumor. El gen supresor de tumor puede adquirir una mutación, pero esta vez no una mutación activadora, sino una mutación inactivadora. De manera que ahora este ya no tiene función y la función de los protogenes gana, liderando la proliferación y la formación de un tumor. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si hay una alteración en sus funciones, va a liderar un tumor. Pero no solamente queda ahí. Hay otros factores que lideran el desarrollo de un cáncer. ¿Okay? Entonces tenemos lo que habíamos estado hablando, proliferación celular descontrolada. Aquí tenemos proto-oncogenes y genes supresores de tumores. Angiogénesis sostenida. ¿Qué era la angiogénesis? Vascularización nueva para nutrir el tumor. Entonces, el tumor necesita de nutrientes que lleguen a esas células para poder seguir creciendo, factores de crecimiento, etc. Evasión de la apoptosis, lo que es lógico, las células no deben morir, las cancerosas. No mueren, evaden el mecanismo de apoptosis de manera que esas células nunca pueden seguir proliferando. Producción continua de señales de crecimiento. O sea, ellos no solamente esperan una señal de crecimiento como una hormona, ellas mismas la producen para mantener su crecimiento. Insensibilidad a las señales de anticrecimiento, lo que es evidente, invasión celular y metástasis. ¿Okay? Metástasis es cuando ya una célula migra de un lugar, ¿verdad?, a otro tejido y forma otra tumoración. Pero son serios el cáncer lo que estamos viendo aquí.
¿Cómo está la situación del cáncer en nuestro país? Esto de acá es del año 2013, si no me equivoco. Bueno, es un periodo 2006-2011 publicado en el 2013. Vean ustedes aquí, el cáncer de cuello uterino es el más frecuente en nuestro país, ¿no? Y es por eso que actualmente hay muchas estrategias nacionales, incluidas en el Plan Esperanza, que fue en el gobierno anterior, para poder combatir este tipo de cáncer, ¿no? Con las vacunas entregadas a las niñas. Metodologías para poder abordar el estudio de cáncer. El estudio de cáncer en nuestro país y en general de cualquier enfermedad que tenga base genética. Cuando hablamos de una enfermedad con base genética, obviamente que los genes estén implicados. ¿En qué enfermedades no estarían implicados los genes? ¿Qué enfermedades no tendrían una base genética si no son distintos a los genes? Los virales. Las infecciones. Una infección por virus, por bacteria, no tiene nada que ver con tus genes. Simplemente te enfrentaste en un momento a este agente y hiciste la enfermedad. Bien, en cambio, para enfermedades de base genética existen varias formas de evaluar. La más antigua, y que hasta ahora se sigue utilizando por su utilidad, es la citogenética. Ya sabemos que la citogenética, ¿qué es? Es el análisis de los cromosomas, ¿no? Analizamos los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. 23 pares de bases. ¿Cuántos autosómicos? 22 pares. 22 pares y un par sexual, ¿cierto? Si contabilizamos en un cariotipo, no 46, sino 47, ¿cómo se denomina eso? Una trisomía, dependiendo de qué cromosoma sea, ¿no? Una enfermedad clásica es el síndrome de Down con la trisomía del 21. Pero la citogenética te va a dar un panorama general de lo que está pasando en las células de esos pacientes, sea de cualquier enfermedad. ¿Okay? El FISH es una evolución de la primera, de la citogenética. ¿Okay? ¿Qué es el FISH? Es una citogenética, pero llamada citogenética molecular. También evalúa los cromosomas, pero va a dirigirse específicamente dentro de todo un cromosoma a unos genes específicos. Ahorita vamos a explicar un poco más. Creo que lo explicamos una vez con el ER2 Neo. ¿Alguna vez hablamos del ER2? Cuando había una amplificación génica, ¿recuerdan? Y los que eran positivos recibían trastuzumab. ¿No? Ya. Esa evaluación de la amplificación génica se evalúa con FISH, que era una técnica que utilizaba fluorescencia. ¿Se acuerdan que se veían puntitos? ¿No? Se veían puntos. Si yo quería hallar el HER2 neo, ¿cuántos genes HER2 deberíamos tener en la teoría? De cada gen, ¿cuántos podemos tener? ¿Qué somos? Haploides, diploides, heteroploides, monoploides. Entonces, ¿cuántos deberíamos tener? 2 alelos por cada gen, ¿no? Eso es en la teoría. No se cumple siempre, pero eso es en la teoría. Entonces, ¿cuántas señales ER2 debería tener en un paciente? Por célula 2. En estos pacientes habían 10, 20 o más. Quiere decir que había una amplificación, una duplicación excesiva de ese gen que llevaba a un descontrol de la señalización de crecimiento en estas personas que luego generaban cáncer. Entonces el FISH es una citogenética molecular utilizada. Luego viene lo que es la PCR y el PCR en tiempo real. La PCR ya la conocemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que evalúa una PCR? ¿A qué nos dirigimos en una PCR? A un segmento de ADN. ¿Y lo amplifica para qué? Para poder evaluarlo, ¿verdad? Lo hablábamos, hay una lesión en nuestro caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una lesión. También puede utilizarse para ver mutaciones más pequeñas, como mutaciones puntuales, que es una mutación puntual, un cambio de una base por otra. Debería haber adenina y timina, por ejemplo. También se puede utilizar la PCR para eso. Eso es la PCR y se denomina también PCR en tiempo final. ¿Por qué en tiempo final? Porque para poder ver resultados tenemos que hacer una electroforesis, ¿verdad? Que al ver las bandas estamos viendo el último ciclo de la PCR, es decir, el producto de lo último que pasó en nuestro ciclaje de PCR. Por eso se llama de punto final. Existe otra técnica denominada PCR en tiempo real. Esta técnica de acá te permite no solamente detectar, sino cuantificar. ¿Okay? ¿Para qué me sirve cuantificar a mí en genética? Pues bien, una persona diagnosticada con un gen, etcétera, ¿okay? Y para hacer control de la enfermedad, que si fuera el caso, le puedo hacer un PCR en tiempo real. ¿Cómo así? Por ejemplo, BCR-ABL. ¿Se acuerdan de BCR-ABL? Desolvidando el BCR-ABL. ¿Se acuerdan de BCR-ABL? ¿Cómo se detectaba el BCR-ABL? ¿Cómo podríamos detectar por molecular el BCR-ABL? Lo que hicimos con ustedes.
una PCR, amplificábamos y se veía ausencia o presencia. ¿Se acuerdan las fotitos del laboratorio? ¿No? Entonces, ausencia o presencia lo detectábamos. Ahora, para que un gen dé malignidad, ¿qué debe pasar con ese gen? ¿El gen dónde está? En el ADN, en el ADN genómico. Pero allí es inerte, no hace nada. ¿Qué debe pasar para que este genere una función? Y en las enfermedades, una malignidad. Debe pasar a proteína, o sea, debe pasar a ARN y luego a proteína. Entonces, el PCR en tiempo real entra a tallar aquí. El PCR en tiempo real, por ejemplo, puede evaluar el ARN. Si hay ARN, quiere decir que ese gen está activo, porque se está expresando. ¿Okay? Si yo le estoy dando un tratamiento al paciente para disminuir su enfermedad, ¿debería hallar ARN de ese gen? La idea del tratamiento, en algunos tratamientos como el imatinib, que lo habíamos conversado, ¿se acuerdan del imatinib? Recibían pacientes que tenían BCR-ABL positivo. La idea del imatinib, ¿cuál era? ¿A dónde atacaba? Al BCR-ABL directo. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de las prácticas? Entonces, la idea del imatinib era disminuir la población celular en la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Disminuir la población de células que tenían el BCR-ABL. Entonces, este BCR-ABL ya no está porque ya no se expresa. Cuando yo hago un tiempo real, encuentro de que ya no hay expresión, si es que el tratamiento es óptimo. Entonces, esto me permite cuantificar. Yo de repente encuentro que a los 3 meses de tratamiento, por PCR en tiempo real, tengo un 80% de expresión del gen BCR-ABL. Pasan los 6 meses de tratamiento y ahora tiene 20. Pasa un año y ahora tiene 0. ¿Qué quiere decir 0? ¿Se curó? No. Está respondiendo al cambio de tratamiento. La población neoplásica ha disminuido a tal punto que ya es indetectable. Puede que todavía haya trazas todavía ahí, ¿no? Por eso el paciente debe seguir tomando su medicación. Si vamos un poco más allá, es el secuenciamiento. El secuenciamiento, ahorita hay varios tipos de secuenciamiento. ¿Cuál es la idea del secuenciamiento? Ya no solamente ver una banda que te indique que hay presencia o ausencia de algo, o que te dé un número de cuánto hay, sino ver cómo es esa secuencia, ¿no? O sea, ver el secuenciamiento del resultado y te dice, bueno, eso que tú estás evaluando tiene la siguiente secuencia: adenina, timina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, etc. Y con ese orden de secuencia tú analizas y ves si realmente corresponde a lo normal o a algo mutado, ya viendo directamente la secuencia. Por eso se llama secuenciación. Ahora, ¿qué técnica debería yo aplicar, por ejemplo, en cáncer? ¿Qué técnica debería aplicar? Estas son las últimas, las más modernas. Estas son las más antiguas. ¿Cuál preferirían ustedes, por ejemplo, así con lo que hemos hablado nada más, ante una posibilidad de escoger entre PCR y citogenética? PCR. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un BCR-ABL, ¿ya? Un paciente que aparentemente tiene leucemia mieloide crónica, quiero ver si tiene o no tiene BCR-ABL. ¿PCR o citogenética? ¿Se acuerdan? ¿El BCR-ABL de dónde provenía? Era de una translocación, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese cromosoma? Filadelfia. Perfecto. Entonces, lo que yo encuentre por PCR puede ser que también encuentre citogenética, porque si eso tiene BCR-ABL, se supone que aquí debería encontrar yo el Filadelfia. ¿Cierto? La diferencia es que el PCR tiene mayor sensibilidad. Es mucho más sensible, es decir, acá puede detectar una célula neoplásica de 100 y acá una en 1.000.000. Es mucho más sensible. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja de la PCR? Como yo les había comentado, la PCR se centra, es tan específico que es solamente un pedazo de ADN, no me permite ver el resto. De repente, si yo le hiciera a ese paciente la citogenética, voy a encontrar que tiene efectivamente el Filadelfia, pero además tiene una trisomía del 8. Esa trisomía del 8 ya le da mal pronóstico al paciente, independientemente de que reciba o no imatinib. Entonces, ¿qué debería yo mandar? Las dos. Eso es para ejemplificar el hecho de que esto, por más que sea antiguo, sigue en vigencia. ¿Ya? Entonces, a un paciente con cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, se le debe mandar la parte molecular y genética, citogenética y PCR. Y en algunos casos secuenciamiento, que es lo que vamos a discutir en un momento. Bien, entonces el estudio genético, importancia del estudio genético, esto lo vemos también un poco. Diagnóstico, una prueba más que te ayuda a clasificar la enfermedad. Pronóstico, que indica evolución de la enfermedad. Es decir,
sale positivo, quiere decir que la enfermedad va a evolucionar de forma más agresiva. Si sale negativo o positivo, puede que sea lo contrario, que sea de forma positiva. Predictivo. Valor predictivo quiere decir que me va a indicar si responde o no al tratamiento. Habíamos evaluado, creo que en Carras, ¿alguna vez? ¿Sí? ¿Se acuerdan del cáncer de colon? Esos pacientes con cáncer de colon recibían un fármaco denominado cetuximab. ¿Se acuerdan? ¿Ese cetuximab qué era? Era un anticuerpo que se dirigía ¿a quién? A un receptor, ¿no? Un receptor que se llamaba EGFR, un receptor del factor de crecimiento epidermal. Este lo inhibía el receptor, y el receptor que hacía ya no podía mandar señales de crecimiento a la célula. Pero ¿qué pasaba? ¿Quién es el que le sigue en la señalización, esa transducción de señales a este receptor? El gen Carras, el gen BRAF y otras maquinasas. ¿Recuerdan? Este Carras en muchos cánceres de colon estaba mutado, constitutivamente activo, es decir, nada lo regulaba, siempre estaba activo. Inhibía esto el receptor, pero la señal siempre se mandaba porque estaba mutado. Entonces, el tratamiento en esos pacientes no iba a funcionar. Eso es valor predictivo. ¿Ok? Valor predictivo. Responde o no responde al tratamiento. Y lo otro es el monitoreo, que acabamos de explicar como el PCR en tiempo real. Las pruebas básicas ya las hemos descrito. Sí, por favor. ¿Qué estudiamos? Bueno, en genética hay gran posibilidad de fuentes de estudio, y dependiendo obviamente del tipo de neoplasia que tenemos. Pueden ser sangre, puede ser tejido del tumor. Ese tejido del tumor puede ser fresco, o sea, recién del postoperatorio, o puede estar parafinado, como lo hacen para los cortes, ¿no? Para los cortes de inmunohistoquímica y histología. Entonces, se puede trabajar con todo, siempre y cuando no tenga mucha antigüedad. Entonces, y se evalúa en biología molecular DNA y RNA principalmente. ¿No? El trabajo de detección de proteínas es el área de la inmunohistoquímica, que no está considerada dentro del diagnóstico molecular o de la biología molecular per se. Entonces, ventajas del diagnóstico molecular respecto a otro tipo de pruebas. Sensibilidad. ¿Qué era la sensibilidad? Era lo que decía, ¿no? La citogenética que te puede detectar de una célula neoplásica en 100 y lo molecular en la PCR en 1 en 1.000.000. Entonces, quiere decir que la PCR es más sensible, el diagnóstico molecular es más sensible. Habrá muy poco, pero te lo va a detectar. En esa gran cantidad de células normales, una neoplásica te lo va a detectar. Esa es la ventaja, sensibilidad. Especificidad, porque está dirigido. Usamos en la PCR, ¿qué era lo que te daba la especificidad? En los componentes de las PCR, los primers. ¿Qué eran los primers? Eran nucleótidos que tenían una secuencia complementaria al gen que tú querías evaluar. Entonces, es específico, especificidad. Y estos son los que habíamos hablado ya hace un momento. Entonces, en el caso del cáncer, en la evolución del cáncer, se deben hacer cierto tipo de estudios. Al inicio, obviamente, el diagnóstico. Una vez determinado el diagnóstico, sería bueno evaluar algunos factores que tengan valor pronóstico. Es decir, ya, perfecto. Es una leucemia mieloide aguda con un gen de fusión X. Ya está diagnosticado, ya tiene su inmunofenotipo, ya tiene su histometría, etc. ¿Okay? Ahora vamos a ver si hay alguna mutación adicional que me indique a mí que ese paciente, yo inmediatamente, si es una leucemia, debo mandarlo ya a un trasplante de médula ósea, o si lo puedo manejar con una quimioterapia estándar. Entonces, busco factores genéticos de valor pronóstico. Predictivo, lo que habíamos hablado, va a responder a una terapia que yo le quiero dar, y el monitoreo, que es principalmente con PCR en tiempo real, aunque ahora ha salido algo denominado PCR digital, ¿no? Que es un poco más avanzado y que la facultad de San Martín, la Universidad de San Martín lo tiene. En el caso de las leucemias, ¿okay? En el caso de las leucemias, existen varios tipos de leucemia: leucemia linfática aguda. La linfática es porque actúa a nivel de la célula madre del linaje linfoide, ¿no? Entonces, aquí estamos afectando, son estas células que van a proliferar excesivamente. Hay varios tipos de leucemias, aquí tenemos solamente para ejemplificar, dependiendo de la complejidad de la enfermedad. En general, si ustedes tienen una leucemia aguda, deben pensar que eso es genéticamente muy complejo. Es decir, ahí no solamente hay una mutación, hay varias mutaciones y varios genes implicados. Si es una leucemia crónica,
eso es genéticamente más estable, hay menos inestabilidad genética. Y seguramente con unas cuantas mutaciones que yo maneje estoy bien. Por ejemplo, leucemia linfática aguda en pediátricos. Miren la cantidad de tipos de mutaciones posibles que pueden haber. Todo lo que tenemos acá son BCR-ABL, por ejemplo, que habíamos visto. En este grupo de leucemias, 3%. Es bajo, ¿no? En pediátricos. En adultos es un poco mayor. Tenemos el E2A-PBX, que es otro tipo de gen de fusión. Está fusionando el gen E2A con el PBX, etc. Si pueden ver ahí, hay varios tipos de rearreglos similares. Y también están estos de aquí, que son las hiperdiploidías. ¿Qué es una hiperdiploidía? No encuentro solamente una trisomía. O sea, no encuentro solamente 3 cromosomas 18. Encuentro 3 17, 3 22. Encuentro muchas cantidades de trisomías. Una hiperdiploidía. ¿Ya? Entonces, vean ustedes entonces aquí que genéticamente una leucemia aguda, y en general la mayoría de cánceres son genéticamente muy complejos. De ahí viene digamos, la duda de si voy a hacer un análisis genético me va a servir o no me va a servir, si eso es tan complejo. Tenemos otras enfermedades, como les había dicho, las crónicas. Puedes abrir las crónicas, como les decía en la de crónica que hemos usado como modelo en este curso. Las crónicas que hemos usado como modelo en este curso para ejemplificar lo que es terapia blanco, etc. ¿no? Entonces, como les había mencionado, este BCR-ABL está dentro del cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Y es producto de una translocación entre los cromosomas 9 y 22. Estos intercambian material genético y lleva al cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia, como ustedes pueden ver aquí, en el cromosoma 9 está el gen ABL, en el 22 el BCR. Y cuando se cortan justo en medio del BCR y en medio del ABL. De manera que cuando se intercambia el material, se une una porción del gen BCR con otra del ABL formando el BCR-ABL. ¿Sí? Este BCR-ABL inicialmente, está en el cromosoma Filadelfia, se pensaba que el Filadelfia no era en realidad una translocación, sino una deleción. Por eso acá dice 22Q-, o sea, como que se hubiera delecionado el brazo Q, el 22. ¿verdad? Luego, cuando avanzó el tiempo, se dieron cuenta pues, que era en realidad una translocación. Y este cromosoma Filadelfia, este BCR-ABL, miren ustedes, en leucemia mieloide crónica está en el 95% de los casos. En realidad es más, está en al menos el 98% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que el BCR-ABL es una huella genética de la leucemia mieloide crónica, a diferencia de la leucemia linfática aguda, que solamente se encuentra en una pequeña proporción. Y el BCR-ABL, en la mayoría de casos, al menos en el 60% de casos, es todo lo que hay que manejar en esta enfermedad, a diferencia de las leucemias agudas, que son más complejas. Para estudiar en el caso de las leucemias, la biología molecular, tenemos que dirigirnos a la fuente donde se encuentran las células malignas. Dependiendo de la enfermedad, puede ser sangre o médula ósea, ¿no? En general, leucemias agudas, médula ósea, y leucemias crónicas, sangre periférica. ¿Okay? Entonces, los abordajes son citogenética convencional, que es el análisis de los cromosomas, citogenética molecular. Aquí tenemos, por ejemplo, el BCR-ABL, un ejemplo de lo que es el FISH. Esto es como se ve un FISH, usa fluorescencia. Vean ustedes acá, tenemos una señal roja que corresponde al gen ABL, una señal verde separada que corresponde al BCR, y una señal amarilla que es la superposición del BCR-ABL. Es decir, estas se han fusionado. Y por eso se ve la superposición de las señales. Esto es un resultado positivo para BCR-ABL por medio de la técnica del FISH. El APCR, que es simplemente ver la banda, ¿okay? Y el PCR en tiempo real, que sí lo habíamos evaluado, ¿cierto? Hablamos, creo, algún ejemplo de PCR en tiempo real. Bueno, y el secuenciamiento que les decía, en el secuenciamiento te permite ya ver toda la secuencia específicamente. Cuando dices la secuencia y ves, buscas ahí si hay algún cambio. ¿Y cómo es que yo sé si esta secuencia está bien o no? Actualmente existen bases de datos. Ustedes entran a Google y ponen, por ejemplo, GenBank, así como es el GenBank, va a abrir una base de datos. Ustedes ponen el nombre del gen en el buscador de esa base de datos y le va a salir toda la secuencia en nucleótidos
de ese gen. Y lo pueden utilizar como una referencia. Entonces, ya existen bases de datos que te permiten usar el secuenciamiento para poder luego tú comparar y ver si estamos ante algo normal o algo anormal. Entonces tenemos aquí el análisis citogenético, el cromosoma de Filadelfia, es este pequeño que está acá, ¿lo pueden ver? Le falta un pedazo, ¿sí? Y al cromosoma 9 le sobra un pedazo, justamente porque ha habido un intercambio de material genético. Hicimos la clase de cariotipo. No hicimos, ¿no? Acá rápidamente, un cariotipo se ordena por tamaño. Como ustedes pueden ver aquí, el cromosoma 1 es el más grande siempre y va disminuyendo en tamaño hasta el cromosoma 22. ¿Okay? El cromosoma, bueno, en general aquí hay grupos. El primer grupo, del 1 al 3, se denomina grupo A. ¿Ya? El grupo B, del 4 y el 5. Todo lo que está en medio, del 6 al 12, es el grupo C. Y al grupo C se le suman el cromosoma X. ¿Ok? Que ven que se asemeja en tamaño. Luego tenemos del 13 al 15, que son los acrocéntricos. ¿Qué era un cromosoma acrocéntrico? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia entre un acro y un telocéntrico? ¿Quién no tiene? ¿El telo o el acro? El telo. ¿Y el acro? Sí tiene, ¿verdad? Pequeñito, bien pequeñito. Entonces, nosotros los humanos no tenemos ningún cromosoma telocéntrico. Tenemos solamente acrocéntricos, metacéntricos y submetacéntricos. ¿Ya? No existen los submecéntricos. Vean ustedes acá, del 13, 14 y 15, los tres son acrocéntricos. Y lo ven como si fuera un triangulito, ¿no? Pues solamente tienen un brazo, nada más. No se ve ahí el centrómero sería en la parte de arriba. Igual el cromosoma 21 y 22. Esto de acá es el cariotipo. ¿Cómo se analiza aquí? Esto de acá, el análisis citogenético, se realiza una técnica denominada bandeo G. ¿Ya? ¿Qué significa bandeo G? Voy a generar bandas en estos cromosomas, como ustedes están viendo acá. ¿Ven esas banditas? Esas bandas no están en el cromosoma normalmente, se generan por la técnica. ¿Okay? ¿Y por qué G? ¿Qué significa Gemsa? Es el colorante que se utiliza. Así de simple. Entonces se hace un tratamiento a las células, ¿okay? Para que se generen los cromosomas y luego se generan estas bandas. ¿Cómo yo ordeno? Pues muy bien, si este cromosoma tiene este patrón de bandas, voy a buscar su par homólogo. Su par homólogo debe tener el mismo patrón de bandas. Vean ustedes que son iguales. Por eso se denomina par homólogo. Entonces se van ordenando de esta forma, se van buscando los pares y se va ordenando de mayor tamaño a menor tamaño. Exceptuando el par sexual, donde el cromosoma X es de este grupo de acá del medio del cromosoma. El cromosoma Y ahí no está, pero chiquitito, más o menos de ese tamaño. Pequeño. Bien, acá tenemos el BCR-ABL. Lo que tenemos acá es la representación de los transcritos. ¿Qué significa un transcrito? Un RNA mensajero. ¿Ya? ¿Qué significarán los numeritos? Los codones, pares de bases, exones. ¿Ya? Exones. Recuerden que un RNA mensajero maduro ya no tiene intrones. Se han unido todos los exones. Entonces, vean ustedes cuántos exones tiene el BCR. 23. El ABL es un poco más pequeño, tiene 11. Perfecto. Entonces, esos son los genes enteros, ¿no? El BCR y el ABL. ¿Qué pasa cuando se transloca? ¿Cómo ocurre esta unión? Veamos ustedes acá los transcritos. Lo rojo es el BCR. Vean, el BCR, en la leucemia amiloide crónica, el BCR tiene hasta el exón 12. El 13 a 23 ya no lo tiene. Pero a partir de ahí continúa el exón 2 del ABL hasta el final. Vean cómo se ha fusionado. ¿Okay? Ese es el BCR-ABL en leucemia amiloide crónica. Y es distinto al BCR-ABL encontrado en leucemia linfática aguda, que ya habíamos visto que también está. ¿Cuál es la diferencia? Vean, el BCR solamente está involucrado en el exón 1, ¿no? Y el resto del ABL es igual. ¿Cuál será la consecuencia cuando esto se traduzca a proteína? ¿Qué proteína va a ser más grande? La de la leucemia amiloide crónica.
va a pesar 210 kilodalton. Es por eso que este BCR-ABL también se denomina P210, de proteína que pesa 210 kilodalton. ¿Ya? Y este, que es transcrito evidentemente más pequeño, pesa menos y pesa 190 kilodalton. ¿No? Por eso se llama también a este mayor y a este mínimo, ¿no? El mayor y el menor. Ambos son BCR-ABL, ambos van a tener el mismo efecto, ¿okay? Van a tener un dominio quinasa que va a generar una señal de crecimiento y siempre va a estar activado. Dime. La parte del PCR se encuentra En el otro cromosoma. El cromosoma de Filadelfia es chiquitito, ¿se acuerdan? Aquí. Es el cromosoma de Filadelfia. Aquí está el BCR-ABL. Las otras partes también se han fusionado, pero están aquí. La pregunta es, ¿y ese tendrá valor en el cáncer? No. ¿Por qué no? Porque aquí, esta región del ABL, que es la que se ha retenido en el BCR-ABL, ¿okay? En esta región está el dominio quinasa. Y el dominio quinasa es el que emite la señal, fosforile genera señales de crecimiento. Lo que resta del ABL y el BCR no tiene actividad quinasa, ni de señalización. Entonces es inerte. ¿No? Por eso es que no tiene implicancia aquí. Entonces, el tratamiento, tenemos, y este transcrito está en RNA, ahora pasó a proteína. Tenemos una proteína llamada proteína quimérica, proteína que tiene dos cosas, el BCR y el ABL. Esta es la proteína, lo que está en celeste. Usualmente, ¿qué hace esta proteína? Lo que hace es capturar en su dominio catalítico un ATP. Del ATP coge un fósforo y se lo transfiere a su sustrato, que puede ser varias proteínas. Al fosforilar su sustrato, este sustrato se activa y sigue emitiendo señales. Y esto lo hace continuamente. ¿Qué es lo que hace el tratamiento para estos pacientes? Que es el imatinib. Guarda. Lo que hace este tratamiento es, el fármaco se va a unir justamente donde debe ir el ATP. ¿No ven? Entonces, como el fármaco está aquí, en la zona donde debería estar el ATP, hay una competencia. Aquí ya no se une el ATP. Si no se une el ATP, este BCR-ABL no puede sacar fósforo de ningún lado y no puede fosforilar ningún sustrato. Por lo tanto, su actividad quinasa se ve bloqueada. Si ya no hay actividad quinasa, ya no hay proliferación excesiva. Y además, este inhibidor de tirosina quinasa, este imatinib, también induce apoptosis por una vía distinta. Por lo tanto, las células van a terminar muriendo. Pues tiene doble acción. Es un tratamiento, se inicia con 400 miligramos de este fármaco. Si es que no responde, se lo aumenta a 600. Si es que sigue sin responder, se lo aumenta a 800. Y si ya no responde con 800, se le cambia de fármaco a otro tipo de tratamiento. Así como hay el imatinib, hay otros, justamente se lo voy a poner acá. Sí. El imatinib es la primera opción. Es la más barata, ¿okay? Si no me equivoco, cada pastilla está alrededor de 50 soles. ¿Ya? Es la más barata. La segunda opción que tenemos aquí en nuestro país, porque los pacientes peruanos se tratan con imatinib aquí, ¿no? Y lo subvenciona el CIS. El CIS les da la pastilla, algo que pueden acceder al CIS, ¿no? Si es que no son de algún privado. La segunda opción en nuestro país es esta de aquí, dasatinib. El dasatinib es la misma idea que el imatinib. Se va a unir al sitio catalítico y va a inhibirlo. ¿Cuál es la diferencia? De que el sitio catalítico es grande. Es grande. El imatinib solamente interactúa con parte del sitio catalítico. El dasatinib va a interactuar con otra parte del sitio catalítico. De manera que si uno falló, este de repente ya no falla. ¿Se me entiende? ¿Sí? Esa es la idea, por eso se cambia. El dasatinib es más caro. Más o menos está en 120 la pastilla. Y se inicia con una dosis de 100 miligramos. Y no se suele subir la dosis a 200 miligramos. Es bastante inusual. ¿Por qué? Porque este dasatinib tiene muchos efectos secundarios y en muchos pacientes toxicidad fuerte. Después eso se dirige como de segunda línea. ¿Qué quiere decir segunda línea? La segunda opción. ¿Okay? En general, dime. ¿Por qué creo que era más potente el dasatinib? Es más potente, ¿okay? Porque hace que el paciente responda más rápido. O sea, es la respuesta que tú ves allí. Ahora, químicamente, este de acá inhibe completamente la actividad quinasa del BCR-ABL. ¿Okay? Pero es más tóxico. Es más tóxico. El nilotinib es la tercera opción. Esta es mucho más cara. ¿Okay? En nuestro país, pocos pacientes se tratan con nilotinib. Generalmente hay que importarlo del extranjero.
Si ninguno de estos tres funciona, porque muchos pacientes, a pesar de que hemos descrito bien claro cómo es el mecanismo de que actúa, muchos pacientes no responden. Ahora, ¿por qué no responden? ¿Quién me da una teoría de por qué no responderían viendo solamente estas dos cosas? Miren, ¿no? Lo que hace el BCR-ABL sin tratamiento es unir el ATP. Con tratamiento, el BCR-ABL se une el imatinib. Si un paciente no responde, ¿qué es lo que probablemente está pasando? Que el imatinib no se une. ¿Y por qué no se uniría? Exacto, variación en los enlaces, ¿verdad? Por parte de la proteína, ¿quiénes dan esos enlaces? Los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos. Entonces, para que el imatinib interaccione con el BCR-ABL, debe haber un juego de aminoácidos exacto. Si ese paciente tiene, además del BCR-ABL, en el BCR-ABL tiene una mutación que cambia esos aminoácidos que determinan el enlace, el imatinib no va a pegar y genera resistencia. Y es ahí donde se cambia el tratamiento. Ahora, ¿no? Entonces, un mecanismo de resistencia es que el paciente tenga alguna mutación aquí en el dominio quinasa, que cambie la información del aminoácido, por lo tanto cambie la propiedad bioquímica de interacción con el fármaco. Bien, ahora sí, vamos a la PCR. Entonces, para evaluar esto u otros genes en cáncer, necesitamos una PCR. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Cómo se llama todo este procedimiento? Amplificación. ¿Por qué amplificación? Porque estamos de una sola copia obteniendo millones de copias. ¿No? ¿Cuál? Millones de copias. Componentes de la PCR. ¿Para qué servía el como buffer? Para estabilizar el pH. ¿Por qué? Porque esta PCR es una actividad enzimática. ¿Cuál es la enzima? La TAC polimerasa, ¿se acuerdan? TAC polimerasa. Entonces, como es una actividad enzimática, las enzimas hacen reacciones químicas. En las reacciones químicas se consumen o se liberan protones y eso te cambia el pH. Y como ustedes saben que el pH es importante para mantener la actividad enzimática, requeremos un tampón buffer. La polimerasa copia el ADN que tú le has puesto. Los evaluadores primers te dan la especificidad, se dirigen a la región del ADN que tú quieres evaluar. El magnesio que hacía era un cofactor para que se active la polimerasa. Los NTP son como los ladrillos, es decir, son la adenina, citosina, guanina, ¿verdad? Que van a ser utilizados para ir armando la copia. Y la hebra o templado, que es el ADN. ¿Ya? El ADN. También puede ser este otro que está aquí. ¿Lo conocen? ADN. No. ¿Ya? No es ADN circular. No se confundan. En biología molecular, esto se denomina ADN complementario. ¿Qué es eso y cómo se obtiene? Tú puedes evaluar ADN. Por ejemplo, lo que hicimos en práctica. Evaluamos ADN, ¿cierto? Cogimos ADN y lo evaluamos en una PCR. Si yo quisiera evaluar lo que habíamos hablado hace un momento, la respuesta a terapia del BCR-ABL, ¿qué evalúo? Si quiero evaluar la expresión de un gen, X, ¿qué evalúo? Cuando yo hablo de expresión de un gen, ¿de qué estoy hablando? De los procesos de transcripción y luego de traducción, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar la expresión, si ese gen está ahí, quiero ver si se está expresando en esa enfermedad. ¿A qué moléculas debería buscar? ¿ADN? No, ¿verdad? El ADN es una molécula inerte. ¿Qué debería buscar? ARN o proteínas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero evaluar ARN para ver expresión, ¿okay? El ARN no va a ser detectado por la polimerasa. No lo detecta. Yo tengo que hacer un paso más, que es convertir mi molécula de ARN en un ADN. ¿A quién se le parece ese proceso? ¿Qué agente hace ese proceso? Los retrovirus, ¿no? El VIH, por ejemplo. Su ARN lo pasa a ADN y recién como ADN puede actuar. Ya, en la técnica también se hace eso. El ARN lo extraemos, lo convertimos a ADN. Este ADN que viene a partir del ARN se denomina DNA complementario o ADN complementario, porque es la secuencia complementaria a los ARNs que están en la muestra. ¿No? Entonces, si quiero evaluar expresión, cDNA, que viene a partir de la información del ARN. Si quiero evaluar mutaciones en el ADN genómico, ADN es suficiente.
Proceso de PCR, ya lo habíamos hablado también, tiempo, temperatura, y le damos la doble cadena. Aumentamos la temperatura, pasa de denaturación. ¿Qué pasa con esa doble hebra? Se separa. ¿Qué se rompe ahí? Dos puentes de hidrógeno. El calor hace que esto se abra. Siguiente paso en la PCR. ¿Recuerdan? Los cebadores. ¿Qué deben hacer los cebadores? Reconocer. ¿Cómo se llama eso? La especificidad es lo que tiene la propiedad, pero ¿cómo se llama el proceso en el cual los primers pegan a su match? Alineamiento o hibridización. ¿Ya? Alineamiento o hibridización. Cualquiera de los dos, de los primers o cebadores. Para ello hay que bajar un poco la temperatura. Habíamos dado un rango, ¿se acuerdan? 50, 70. Estamos en ahí. Bien, entonces aquí están los primers. Como bajamos la temperatura se pegaron. Ya está. Logramos que los primers se unieran al objetivo que queremos. ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es la elongación? El proceso por el cual la polimerasa empieza a copiar, ¿verdad? Comienza a copiar. Entonces, para ello, debo llevarlo a qué temperatura? A la ideal de la enzima, ¿cierto? Para que la enzima actúe. En la técnica habíamos dicho qué temperatura es 72. Lo subimos a 72 y la polimerasa empieza a extender y empieza a copiar sobre el molde. Y ahora tenemos dos copias. Primer ciclo. Se repite el ciclo 30 o más veces, ¿verdad? Y esto va a continuar sin extensión de cada uno. Ahora tenemos 4 copias en el siguiente ciclo. En la primera tenemos 2, en la siguiente 4, en la siguiente ¿cuánto vamos a tener? 8, porque es exponencial. Pues continúa todo el resto. Otra vez la extensión. Y tenemos la extensión. Recién en el tercer ciclo tenemos un aumento de tamaño definido, que es algo del tema de la técnica, disculpen. Entonces, ¿cómo aumenta el número de copias? ¿Cómo va la amplificación? Es exponencial, ¿no? Dependiendo del número de ciclos, esto va a aumentar. Es 2 a la n. N es el número de ciclos. Esto es lo que le está dando en su momento. La síntesis de cDNA. ¿Cuándo evalúo cDNA? Cuando quiero evaluar expresión ARN, expresión en ARN, ¿no? Otra forma de evaluar expresión, proteínas, ¿no? Proteínas. En este caso, para ARN, voy a sintetizar cDNA. ¿Cómo lo hago? Con una enzima que lo que me haga es retrotranscribir, pasarme de RNA a ARN. Una transcriptasa reversa, se usa en la técnica, se copia, ¿no? Y se obtiene en el molde de cDNA. Se elimina la región de RNA. Electroforesis, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya tenemos, ya hicimos la PCR, sea de ADN o sea de cDNA, ya amplificamos lo que queremos ver y ya tenemos que correr un gen de electroforesis. En este caso, electroforesis horizontal. Había otra que era la vertical, ¿no? Con otro tipo de matriz. Este es el electroforesis horizontal, se pone a una fuente de poder, como ustedes han visto. Este da una electricidad, el ADN mira hacia el polo negativo. Positivo, ¿verdad? Positivo. Porque el ADN tiene carga negativa, ¿verdad? Por los fósforos, exactamente. Entonces por eso correcto. Y luego lo revelamos utilizando un fluoróforo. Lo poníamos a teñir, ¿se acuerdan? Ustedes miraban. Lamentablemente las fotos que tomaron no se veía tan intensa las bandas, ¿no? Pero la idea era más o menos lo que están viendo acá. Es ver, bueno, este es otro análisis, ¿no? Este es un análisis de cáncer. Ahora se está analizando un panel de genes, es decir, varios genes. Vean ustedes aquí, tenemos este gen de fusión E2A, unido al PBX, entre otros más de los que están el BCRB y el variante P190, frecuente en qué tipo de enfermedad? Leucemia linfática aguda, y el P210 frecuente más en leucemia mieloide crónica. Eso no quiere decir que sean exclusivos, ¿eh? Puede ser también al revés, solamente mayor frecuencia de uno y el otro. Hemos evaluado estos 5 genes de fusión probables en una leucemia linfática aguda. Este es un paciente que por su clínica tendría una leucemia linfática aguda, porque tiene alto porcentaje de blastos en sangre, ¿no? Por el inmunofenotipo, los marcadores que tiene, etc. Muy bien, se ha evaluado esto, se pone el marcador de peso molecular, que ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Son bandas de peso conocidos, que están costado, y además, en este caso, se evalúa un gen control. Es solamente como control de calidad, no tiene que ver con el
Ahora, vean ustedes acá. Estaba con leyenda, ¿no? El número 1, que es este carril de acá, tiene E2 APB, etc. ¿Para quién ha salido positivo esta prueba? Para el BCRBL, variante P190, ¿no? La que es más frecuente justamente en lesiones linfáticas agudas. En las demás ha salido negativo, porque es un tema de ausencia-presencia, ¿verdad? ¿Quiénes tienen? ¿Nosotros tendríamos genes de fusión una persona que no tiene leucemia? ¿O no tiene cáncer en general? No, ¿verdad? Porque los genes de fusión vienen de una translocación cromosómica que lleva una malignidad. Si uno no tiene esa malignidad, no tendría por qué haber. Entonces, es una ausencia-presencia. Sirve para el diagnóstico. Con esto ya le diagnosticamos el gen de fusión BCR-ABL. Ventaja sobre la citogenética, además de lo que habíamos mencionado, es que es más rápido. Si el paciente está grave y el médico quiere decidir si ya darle de una vez una terapia para poder disminuir la gravedad de su enfermedad, un análisis molecular demora 2 días. Un análisis citogenético demora 15. Entonces, sin embargo, no quiere decir que citogenética no se va a hacer. Por lo que ya les hemos mencionado, que puede haber otras cosas adicionales, debe hacerse citogenética. Pero para iniciar una terapia, ese es más rápido y molecular. ¿Qué será en tiempo real? Ya les había dicho, ¿verdad? ¿Para qué servía? Para cuantificar. Vamos a ver cuánta carga genética hay de lo que queríamos ver. Es lo mismo que una PCR, solamente que lo vamos a ver en tiempo real. Quiere decir, vamos a hacerle seguimiento a las amplificaciones. ¿Y cómo hacemos seguimiento? Porque además de los primers, que ya sabemos para qué sirven, yo le voy a agregar algo que se denomina sonda. ¿Qué es una sonda? Es como un primer. La diferencia es que este oligonucleótido está marcado con fluorescencia. Y eso es el que me va a permitir ir detectando ciclo por ciclo cómo va aumentando la cantidad de copias. Y con esa curva, con esa detección, yo voy a poder luego cuantificar. ¿No? Eso es lo que me permite cuantificar la fluorescencia de esa sonda. Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí? Algo parecido vimos en práctica. Vamos a repasarlo. Lo que ustedes están viendo acá es una curva de amplificación. ¿Ya? Esa es la forma como se van amplificando las copias en una PCR. Entonces, en los primeros 20 ciclos casi no se detecta. No quiere decir que no hay amplificación, sino que hay un poco. Pero a partir ya del ciclo 20, algo más del 20, empieza a aumentar ya las copias hasta el punto que son detectadas. Pero este depende de la cantidad que hay. Por ejemplo, paciente número 1 y paciente número 3. Ustedes ven, por el punto donde levanta la curva, si yo les digo que mientras más antes levante hay más, y mientras más tarde levante hay menos, ¿qué paciente tendrá más de ese gen de fusión? ¿El número? El número 3, no, el número 2, ¿verdad? El número 1. El número 2 también tiene más que 3. El número 1, en este caso, tendría más, ¿cierto? Pero recuerden que en clase mencionamos que hay que compararlo con algo. Respecto a un gen control, ¿no? Para poder normalizar el valor. Un término estadístico que es necesario hacer para poder dar el valor exacto. Veamos aquí, paciente número 1. El ciclo de amplificación, que solamente es una guía técnica, es el 25, esto no nos importa, más nos importa esto, el número de copias hallado. 1,62 e a la 4 es lo mismo decir que 1,62 por 10 a la 4. O sea, ¿cuántas copias hay acá? 16.200. ¿Ya? 16.200. Paciente número 3. 2.35%. O sea, 2 copias. Redondeamos 3. 3 copias contra 16.000. Entonces, estamos viendo que este paciente, el paciente número 1, si es que ambos estuvieran recibiendo la misma terapia al mismo tiempo y en el mismo tiempo, este estaría respondiendo mucho mejor que este de aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ese tiene menos. Y esa es la idea, que tenga menos. Y ese tiene más, quiere decir que algo está pasando con ese paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, simplemente haciendo una PCR en tiempo real podemos cuantificar y tener una idea de cuánto hay, si es que ha disminuido o no en el tiempo. Esta es una forma en la cual se presenta el resultado. Acá tenemos un gen que no es el BCR-ABL, también es un gen de fusión. Un gen de fusión es cuando se fusiona, como hemos visto, el BCR-ABL. Tenemos otro que es el PML-RAR, que está en otro tipo de leucemia denominada leucemia promielocítica aguda, que también es leucemia aguda.
Vean ustedes acá lo que más o menos hicimos en práctica. Número de copias de este gen PMLRAD, 875. Número de copias del gen control. Este ABL de aquí es un gen control. ¿Se acuerdan que lo comparábamos con un control? ¿Cuántos tiene? 9630. Se saca un porcentaje entre las dos. Se divide el 100%. En total, el porcentaje de expresión de ese gen es 9%. Y este porcentaje es el que me permite hacer seguimiento. Puede ser que a los 3 meses tenga 30% de expresión, a los 6 meses tiene 2% de expresión, y a partir del año ya no tiene expresión, tiene 0%. Entonces, ese dato cuantitativo me permite hacer seguimiento al paciente. ¿No? El monitoreo del paciente por PCR en tiempo real para una leucemia amiloide crónica se recomienda sea cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses el paciente debe ir, tomarse muestra y llevar al laboratorio para poder hacer la cuantificación. Es algo que le va a solicitar el médico tratante. La respuesta de la terapia en estos pacientes se divide en 3 fases. Estos pacientes reciben imatinib. ¿Cómo yo sé que el tratamiento está siendo efectivo? Hay 3 fases para eso. La primera, siendo una leucemia, hay una leucocitosis, seguramente. Pero yo debo esperar normalizar el número de leucocitos en sangre. A eso se le denomina respuesta hematológica. Y además no encuentro blastos. ¿Qué son los blastos? Blastos son células inmaduras que luego van a pasar a ser un linfocito maduro, un granulocito maduro. ¿Estos blastos dónde deben estar? ¿En sangre? No, en médula ósea, ¿verdad? Entonces yo no debería encontrar ya blastos en sangre y los niveles de leucocitos deberían normalizarse. Esa es la primera etapa de la respuesta que se espera. ¿Okay? La segunda es la llamada respuesta citogenética. ¿Qué quiere decir? Aquí yo evalúo obviamente la citogenética. Por citogenética, en este tipo de enfermedad, ¿qué es lo que se detecta? ¿Ya? ¿Pero qué cromosoma? El Filadelfia. Si yo digo que estoy ante una respuesta citogenética, es porque yo le hago la citogenética al paciente y en sus células ya no observo el cromosoma Filadelfia. Ya no está. Inicialmente en su enfermedad sí estaba, lo detecté, pero después del tratamiento ya no lo encuentro. Por lo tanto, es una respuesta citogenética. Y la tercera respuesta que se espera, y es la que se espera más que las otras dos, es la respuesta molecular. ¿Okay? Esta respuesta molecular lo que te va a medir es BCR-ABL. Cuando yo encuentro porcentajes menores a 0.1% de BCR-ABL, eso ya es respuesta molecular. Si encuentro 0%, esa es respuesta molecular completa. Quiere decir que el tratamiento es exitoso. ¿Okay? Y el paciente va a mantener ese tratamiento durante muchos años de su vida. ¿Okay? Durante muchos años de su vida. Y va a ser una vida normal, obviamente, si logra la respuesta molecular. Entonces, 3 fases, ¿okay?, de la respuesta: hematológica, citogenética y molecular. Bien, eso es parte de lo que se había hablado, así igualito. Respuesta hematológica es la primera que se espera. CES quiere decir respuesta hematológica completa, que es lo que se espera. Respuesta citogenética completa y respuesta molecular mayor o completa. ¿Ya? Son las 3 fases de la respuesta. ¿Cómo se evalúa cada uno? Al inicio de la enfermedad, al diagnóstico, por genética, se debe hacer citogenética y PCR. ¿Ok? Acuérdense. Una vez que ya está recibiendo tratamiento, citogenética para ver respuesta citogenética. Si yo ya llegué a la respuesta citogenética, es decir, ya conseguí que le hago la citogenética y ya no veo ninguna célula que tenga cromosoma Filadelfia, sino solamente observo células normales, entonces es una respuesta citogenética completa, ya no le hago más este. ¿Qué le hago? PCR, que es lo más sensible. Se supone que acá, como ustedes están viendo en este eje de aquí, es el número de cantidad de células neoplásicas. Mientras va avanzando el tratamiento, la cantidad de células neoplásicas va disminuyendo. Y la técnica que debemos utilizar para poder detectar esas células neoplásicas tiene que ser más sensible. Entonces, el último siempre es PCR en tiempo real, que es el más sensible de todos. Entonces, tenemos las 2 técnicas. ¿Okay? Para el caso de leucemias, evaluamos la expresión, cuando se hace una transcripción reversa para hacer el cDNA. ¿Sí? La PCR, transferencia y detección, y para un PCR en tiempo real, también una transcripción reversa para ver la expresión, y hacemos una cuantificación directa usando un gen control. Bien, hasta ahí preguntas. ¿Por qué
se ha detectado mucha cantidad de alteraciones cromosómicas en una leucemia linfática aguda. ¿A qué se debe que haya más quiebres cromosómicos? Hay algunos genes que se encargan de la manutención de la integridad de los cromosomas. Lo que está haciendo ahora es estudiar esos genes que se encargan de mantener la estructura del cromosoma. Por ahí podría estar el hecho de que haya muchas más rupturas y translocaciones e intercambios genéticos. Todavía no hay una respuesta para eso. Todavía no hay respuesta de por qué es que se generan tantas translocaciones. Cuando se encuentre eso, el fármaco diseñado va dirigido a eso. Ya no debe ser rebelde. Yo me dirijo allí para poder prevenir, ¿cierto? Entonces, esos estudios van a liberar nuevos llamados target terapéuticos o blancos terapéuticos, ¿no? Moléculas que ya van a ir diseñadas a otro tipo de moléculas para prevenir. Pero todavía no llegamos a ese nivel. Estamos avanzando. Otro más, ¿okay?, de lo que yo les había hablado era de la falta de respuesta a imatinib, ¿ya? O a los inhibidores de los inquinasa. ¿Cómo yo evalúo esa falta de respuesta? Puede ser que el paciente nunca hizo respuesta hematológica, ni citogenética, ni menos molecular. Eso es una resistencia a la terapia, o sea, no está funcionando. Otra opción es que el paciente logra las tres respuestas. Se mantiene, por ejemplo, por PCR en tiempo real, 0%, varios meses o años, y luego recae. Y vuelve a aparecer blastos en sangre, vuelve a aparecer en Filadelfia, y vuelve a aparecer en el en ambos casos hay resistencia. La primera es primaria, resistencia primaria. ¿Por qué resistencia primaria? Porque desde un inicio el paciente empieza la enfermedad, debuta la enfermedad con algún agente que le da resistencia. Por eso nunca responde. Y en la segunda, el paciente adquirió una nueva mutación o alteraciones en el camino del tratamiento que le dio la resistencia. La segunda es la respuesta, la falla secundaria, ¿ya? Resistencia secundaria al tratamiento. Esta resistencia puede verse por varios motivos. Una, la acabamos de conversar hace un rato. ¿Recuerdas que decía por qué no se pega el imatinib? Una opción era que no hay interacción entre el imatinib y el dominio catalítico del BCR-ABL. Ese dominio catalítico, esa interacción la mediaban los aminoácidos. Entonces, en un punto, digamos, en la posición 120 debe haber una tirosina o una treonina. ¿Ya? Una treonina, y esta treonina me va a permitir un enlace puente de hidrógeno con el fármaco. Ahora la treonina cambió, ya no es treonina, ahora es isoleucina. Y esta isoleucina ya no tiene capacidad de formar puente de hidrógeno. Se pierde ahí un contacto con el fármaco. ¿Sí? Entonces, ese tipo de una mutación que te lleva a un cambio de aminoácido, que te lleva a su vez a perder un contacto con el fármaco, te puede generar una resistencia. Y acá tenemos el ejemplo de las mutaciones. Entonces, miren ustedes acá, tenemos por ejemplo, todo lo que ustedes vean en verde quiere decir que va a responder bien. Lo que vean en rojo quiere decir que no va a responder. Y lo que vean en amarillo quiere decir que va a responder, pero parcialmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengamos aquí codón 244. Eso sí se lee, ¿ya? Codón 244. En este codón del BCR-ABL, ¿okay?, debe haber una metionina. Eso es lo que debería haber. Pero puede haber una mutación que lo cambia a valina. Si el paciente tiene esta mutación, ¿responderá a imatinib? Parcialmente. O sea, nunca voy a lograr respuesta molecular. O sea, de repente el paciente debutó, poniendo el porcentaje, debutó con 40% y bajó a 5, pero ya no baja más. Para decir yo respuesta molecular, ¿qué porcentaje era? 0.1. Entonces bajó, respondió parcialmente. Entonces, ¿cuál sería la indicación ante un paciente que tiene esta mutación? Vean ustedes los otros fármacos alternativos. Dasatinib y nilotinib, de los que habíamos hablado, que eran más efectivos pero un poco más de complicaciones. ¿Responderán a estos fármacos? Un paciente que yo le detecto esta mutación y está recibiendo imatinib y obviamente no está respondiendo, yo tengo la opción de cambiarle a nilotinib o dasatinib para que responda. Esta detección de mutaciones se hace con la última técnica mencionada, que era la del secuenciamiento. Yo reviso la secuencia y veo si ahí está la mutación
que me lleve este cambio en pacientes que hacen resistencia.